Hola, seguidores de mi canal. Les doy la bienvenida a otro video lleno de emociones, historias impactantes y momentos especiales que, sin duda, van a tocar su corazón. Antes de comenzar, les agradezco enormemente por todo el apoyo que me brindan cada día. Si aún no están suscritos, no olviden hacerlo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos llenos de contenido exclusivo y detalles sobre la vida de nuestros artistas favoritos. Hoy les traigo algo realmente especial, algo que, si son fanáticos de la serie Blood Flowers, no querrán perderse. En esta ocasión, quiero hablarles sobre una de las historias más emotivas que vivieron Bar Bakhtas y Yağmur Yüksel, los protagonistas de esta exitosa producción que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla durante tanto tiempo. Y no me refiero solo a la serie, sino a lo que ocurrió detrás de cámaras, durante la grabación del episodio final de Blood Flowers. Este episodio no solo marcó el cierre de una serie que fue todo un éxito, sino también el final de una etapa significativa en las vidas de estos dos actores que se ganaron el cariño de todos los televidentes. A lo largo de toda la grabación, Bar y Yağmur nos demostraron no solo su impresionante talento en pantalla, sino también su gran conexión fuera de ella. Fueron compañeros de trabajo, amigos y, lo más importante, siempre mostraron una relación de respeto mutuo y apoyo que trascendió la pantalla. Después de meses de trabajo, sacrificios y aprendizaje, llegó el momento que todos temíamos, el final de la serie. Pero, en lugar de tristeza, lo que se vivió en esa noche fue una celebración, una despedida emotiva y, sobre todo, un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que todos pusieron en este proyecto. Todo comenzó con la última noche de grabación, una velada que estuvo llena de sorpresas, emociones y muchos recuerdos. La producción eligió Mardin como el lugar perfecto para esta despedida, y no es para menos. Mardin, con su historia única, su arquitectura antigua y sus paisajes impresionantes, se convirtió en el escenario ideal para un final tan especial. Al igual que la serie, la ciudad evocaba una mezcla de pasado, presente y futuro, lo que la hacía aún más simbólica para los actores y todo el equipo. A medida que se desarrollaba la noche, los momentos más emotivos no tardaron en llegar. Bar y Yağmur, los dos grandes protagonistas de esta historia, se mostraron como los grandes anfitriones de la velada. Se les veía relajados, disfrutando de cada segundo, rodeados de sus compañeros de trabajo, de los amigos y de las personas más cercanas que habían estado a su lado durante todo el proceso. Sin embargo, lo que realmente destacó fue la conexión que estos dos actores mantenían, tanto en pantalla como fuera de ella. Estaba claro que la relación que habían forjado durante la grabación de Blood Flowers era mucho más que una simple amistad, era una verdadera hermandad. La noche de despedida fue un verdadero torbellino de emociones. A medida que los actores, productores y miembros del equipo disfrutaban del evento, Bar y Yağmur decidieron darle un toque único a la velada. Con la música tradicional turca de fondo, los dos comenzaron a bailar un alay, un baile folclórico que no solo forma parte de la cultura turca, sino que también simboliza la unión y la celebración. Mientras los demás los miraban y aplaudían, se podía sentir la magia del momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido y, por un instante, solo existieran ellos dos y el vínculo especial que compartían. Pero la noche no se detuvo ahí. Después de la danza, llegó uno de los momentos más emotivos de la velada. Bar y Yağmur, junto a una banda en vivo, decidieron cantar una canción juntos. La melodía, suave y cargada de emoción, llenó el ambiente. La química entre ellos era innegable. Cada palabra, cada mirada, reflejaba lo que sentían no solo en ese momento, sino a lo largo de toda la grabación de la serie. Era una canción de despedida, pero también de gratitud y amor por todo lo vivido. A medida que las notas musicales se entrelazaban con sus voces, muchos de los presentes no pudieron evitar emocionarse. El sentimiento que transmitían con cada nota parecía ser un reflejo de lo que había sido su relación en la serie y, más allá de eso, de lo que representaban como personas. A lo largo de la noche, los compañeros de trabajo de Bar y Yağmur no dejaron de destacar la conexión que ambos tenían. Todos coincidieron en que no solo fueron una pareja increíble en la pantalla, sino también grandes amigos y seres humanos. No era de sorprender que, al final de la velada, los abrazos fueran lo más frecuente. Todos los miembros del equipo se dieron cuenta de que Blood Flowers no solo había sido una serie exitosa, sino también una experiencia humana que los unió de una manera profunda. Era una familia, y esa noche de despedida era la culminación de todo lo vivido.
Yamur, visiblemente emocionada, se dirigió al micrófono y compartió sus sentimientos. En un discurso sincero y conmovedor, agradeció a todos los que formaron parte de la producción. Hoy es un día lleno de sentimientos encontrados, comenzó, con la voz entrecortada. Por un lado, siento una gran tristeza al despedirme de este proyecto que ha sido tan importante para mí, pero por otro, estoy feliz de haber formado parte de una familia tan especial. Bar, como compañero de trabajo, amigo y hermano, has sido una inspiración para mí. Te agradezco por todo lo que hemos vivido juntos, por cada momento compartido en el set, por cada risa y cada desafío que superamos juntos. Bar, visiblemente conmovido, respondió, Yamur, este viaje contigo ha sido increíble. Nunca imaginé que este proyecto me llevaría a conocer a una persona tan especial como tú. No solo hemos trabajado juntos, sino que hemos crecido juntos, nos hemos apoyado en los momentos difíciles y, sobre todo, hemos formado una amistad que, estoy seguro, perdurará para siempre. Estoy muy agradecido por cada día de grabación, por cada momento que compartimos. Gracias, de todo corazón. Este momento fue uno de los más emocionantes de la noche, y marcó el cierre de una etapa que no solo fue laboral, sino también emocional. Los fans, al ver la conexión sincera entre ambos, comprendieron que Blood Flowers no solo era una serie sobre personajes ficticios, sino también sobre personas reales que, al igual que los personajes que interpretaron, pasaron por diversas etapas y vivieron experiencias que los transformaron para siempre. Mientras la noche llegaba a su fin, la despedida no solo era de una serie, sino de una etapa de crecimiento personal y profesional. Bar y Yamur no solo decían adiós a Blood Flowers, sino a una parte importante de sus vidas. Las sonrisas y las lágrimas se entrelazaban, y todos, actores y miembros del equipo, sabían que este final era el inicio de nuevos desafíos, de nuevos caminos por recorrer. Con el corazón lleno de gratitud, Bar y Yamur se abrazaron una última vez antes de dejar el set. No era un adiós, sino un hasta pronto. Porque, al final del día, los recuerdos que dejaron en Blood Flowers perdurarán, tanto en sus corazones como en los de todos los que siguieron su historia. Y ahora, mientras cada uno de ellos sigue adelante con nuevos proyectos y nuevas oportunidades, su legado en Blood Flowers permanecerá intacto. Y así, esta noche de despedida no fue solo un evento más. Fue un recordatorio de que todas las etapas de nuestras vidas, tanto las felices como las difíciles, nos enseñan algo importante. Nos preparan para lo que viene, nos unen con otras personas y nos hacen más fuertes. Bar y Yamur nos dejaron con una lección muy clara: el trabajo duro, la dedicación y la amistad verdadera son los pilares que nos permiten alcanzar nuestros sueños. Y, sobre todo, que cada final es solo el comienzo de algo aún más grande. Con esto, llegamos al final de este video. Si les ha gustado esta historia llena de emociones, no olviden suscribirse a mi canal, darle like al video y compartirlo con sus amigos. También, dejen sus comentarios aquí abajo, porque siempre me encanta saber qué opinan. Nos vemos en el próximo video, con más historias sorprendentes y momentos que no querrán perderse. Hasta la próxima.